Vamos a estar viendo Romanos, como bien escuchamos al principio, Romanos 10, versículos del 14 al 21. Romanos 10, versículos del 14 al 21. Vamos a hacer una oración y luego meditamos en la palabra del Señor. Señor, un día más nos acercamos delante de ti con corazones necesitados, con corazones deseosos de ser transformados por tu poder, por tu palabra, Señor. Queremos exaltar tu nombre, queremos alabarte, queremos adorarte con todo nuestro ser. Y hemos abierto nuestras bocas, hemos cantado a tu nombre por tus grandezas, por tus maravillas, por tu gran misericordia, Señor, por tu gran amor. Y ahora abrimos tu palabra, Señor, y creemos que ella es viva, Señor, y que tiene el poder para cambiar nuestros corazones y nuestras mentes. Señor, queremos conocerte más, queremos amarte más, Señor, y queremos testificar más acerca de ti. Por eso te ruego que en esta mañana, Señor, nos resplandezcas con la luz de tu palabra para que podamos, Señor, ser edificados para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, titulé este mensaje, si han podido ver en las redes, culpables de rechazar intencionalmente el Evangelio. Y quisiera hacer un poco de memoria para que podamos acercarnos de una mejor manera al texto. Como recordarán, Pablo nos viene hablando de cómo Israel tropezó tras ir tras la justicia por sus obras, queriendo establecer la suya propia por sobre la justicia de Dios. Es eso lo que venimos viendo a lo largo del capítulo 9. Sin embargo, Pablo nos había mencionado que Cristo puso fin a la ley y que ya no es necesario poner los ojos en una lista de mandamientos para alcanzar la salvación, sino creer en Jesús con todo el corazón como Señor y Salvador de nuestras vidas y confesarlo con nuestros labios. Terminó diciendo Pablo, si recuerdan, el mensaje anterior que compartió nuestro hermano Maxi, que el Señor abunda en riquezas para con todos los que lo invocan. Mencionando a Joel cuando dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Claramente Pablo está estableciendo una estrecha relación entre invocar al Señor y ser salvo. Lo que nosotros vamos a ver en el texto de hoy es, en primer lugar, en qué consisten aquellos pasos que el hombre debe llevar para llegar a invocar al Señor, es decir, para alcanzar salvación. En segundo lugar, veremos la realidad de Israel a la luz de esa verdad. Recordemos que Pablo viene argumentando que Israel no puede excusarse en la soberanía de Dios por su dureza, sino más bien que es su propia conducta hacia la justicia revelada de Dios lo que manifiesta su realidad como nación. Hoy veremos que ellos son responsables de rechazar intencionalmente el Evangelio de salvación, a pesar de haber escuchado y aún más a pesar de haber entendido. En los versículos 14 y 15 veremos que la salvación resulta de escuchar y de creer al Evangelio. Y Pablo lo va a manifestar de la siguiente manera. Dios envía a hombres a predicar la palabra de Cristo, las personas escuchan ese mensaje, creen y por lo tanto se salvan.
En segundo lugar, veremos que Israel rechaza el evangelio de salvación por su rebeldía y por su desobediencia. Versículos del 16 al 21. Entonces comencemos viendo cómo Pablo, a través de ciertas preguntas retóricas, nos lleva a comprender cómo es que los hombres pecadores terminan invocando al Señor. Es decir, cómo es que los hombres terminan siendo salvos. Y expone la serie de pasos que muestran el camino en el plan eterno de Dios para que los hombres puedan alcanzar salvación. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Lo que Pablo está haciendo es manifestando cómo es el proceso partiendo de Dios hasta llegar al hombre para que el tal sea salvo. Y se ve claramente con tan solo leer a la inversa estas preguntas. Vemos que Dios envía a hombres, estos predican el evangelio, las personas escuchan, creen y se salvan. El texto no hace más que mostrarnos cómo Dios desde la eternidad se propuso salvar a los hombres. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Dios dispuso enviar mensajeros con un mensaje para que todo aquel que crea en ese mensaje sea salvo. Vemos que no es más que el diseño de Dios para que los hombres lleguen a Él. Y esto, en el contexto inmediato de la carta de Romanos, no es más que el ADN de la justicia de la fe. Y ante esta contemplación, Pablo no pudo hacer más que exaltar el privilegio y el carácter de la predicación. Y cita a Isaías, capítulo 52, versículo 7, donde Isaías hace referencia al Señor Jesús trayendo buenas nuevas de restauración para su pueblo. Ahora Pablo, a la luz de la cruz, haciendo referencia a aquellos que llevan el mensaje del Evangelio. Por eso termina exclamando, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Hermanos, predicar el Evangelio no es más que participar de la labor de Dios para salvar a pecadores. Qué más glorioso, qué mayor gozo y privilegio para nuestras vidas que ser colaboradores en el plan de Dios para redimir al hombre. Al citar estas palabras, Pablo está manifestando implícitamente que se ha cumplido las últimas de las condiciones para la salvación que nos fueron enumeradas en los versículos 14 y 15. ¿A qué me refiero? Que Pablo está manifestando que Dios ha enviado predicadores. Por lo tanto, la conclusión que debemos sacar es que Dios está salvando hombres. Hermanos, el plan de Dios está en marcha. Mientras haya hombres que prediquen fielmente el Evangelio, Dios seguirá salvando. Es algo que debemos entender y comprender. Y no me refiero a hombres detrás de un púlpito, aunque quizás eso sea una parte, sino que me refiero a hombres que en todo momento prediquen el mensaje de salvación. Evangelizar es cumplir con el plan de salvación de Dios. Es participar, hermanos, de ese diseño divino que Dios desde la eternidad decretó
para salvar a los hombres. Y Pablo lo manifiesta de esa manera. Pablo dice, Dios en sus propósitos eternos decretó enviar a hombres a predicar el Evangelio para que los oídos puedan escuchar el mensaje de salvación, para que puedan creer y para que creyendo sean salvos. Entonces la pregunta que debemos hacernos es si realmente somos parte de eso. Y no quisiera que traigas a tu mente el pensamiento de que los enviados a los que hace referencia el texto son aquellos que tienen simplemente un llamado especial de parte de Dios. Déjame decirte que Mateo capítulo 28 nos deja bien en claro que todo discípulo de Cristo es enviado a predicar. Por tanto, quisiera que consideres esto. Esa misma palabra que llegó a tus oídos y creíste para salvación, ahora está en tu boca para que otros la puedan escuchar. Entonces la pregunta es, entendiendo cómo Dios diseñó desde la eternidad salvar a los hombres, ¿qué es lo que estás haciendo? Hermanos, Dios no planeó salvar a los hombres por arte de magia. Lo planeó por medio de hombres que prediquen su evangelio. Por tanto, lo que recibiste por gracia, también sos llamado a darlo. La palabra de Dios nos revela una y otra vez que Dios creó un pueblo para sí. No para nosotros mismos, sino para Él. Y si fuimos creados para Él, debemos hacer las cosas que Él nos mandó a hacer. Porque de esa manera su pueblo sigue creciendo y alcanzando sus propósitos. Entonces Pablo, en estos primeros versículos del 14 al 15, nos revela cómo es que Dios, en su mente, desde la eternidad, planeó salvar a los hombres. Y es por medio de la predicación del Evangelio. El Evangelio llega a los oídos de las personas y produce el creer para la gloria de Dios, y así los hombres alcanzan salvación. Sin embargo, a la luz de esta verdad, y como segundo punto, a pesar de exponer esta gloriosa verdad, Pablo nos mostrará que hubo un eslabón en esta cadena a la cual Israel rechazó intencionalmente, y por lo tanto muchos de ellos no alcanzaron salvación. Y no fue porque Dios no quisiera que ellos vengan a Él, sino que fue por su obstinada y por su perversa actitud hacia la revelación de la gracia de Dios en el Evangelio. A la luz de esta verdad, Pablo dice en el versículo 16, sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio. Porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es decir, a pesar de que Dios diseñó que los hombres se salven por medio de la predicación del Evangelio, la realidad es que no todos respondieron al Evangelio con fe. Pablo intenta mostrar que a pesar de que el plan de Dios de salvar a los hombres esté destinado por medio del conocimiento de la persona de Cristo, sin embargo, también nos muestra que hay una realidad paralela que manifiesta que a pesar de esto, no todos respondieron ni responden en obediencia al mensaje de Jesús. Y justamente ese es el caso del pueblo de Israel. El no todos, dice un autor, hace eco de la teología del remanente
que hemos podido ver previamente. A pesar de que el Evangelio llegó a los oídos de todo el pueblo, de todos los hombres, no todos respondieron con obediencia a tal mensaje. En el versículo 17, Pablo identifica el eslabón de la cadena de los requisitos que conducen a la salvación que está ausente en tantas personas y que es la fe. Dice así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Y te lo expreso de otra manera. En palabras sencillas, la fe viene del oír el Evangelio de Jesucristo y creerlo. Pablo no hace más que mostrar el contraste ante la verdad de la publicación de las buenas nuevas y la trágica reacción de los judíos ante dicha publicación. Y lo interesante es que caracteriza esta reacción del pueblo como desobediencia en lugar de incredulidad. Lo que quiere mostrar es que la situación del pueblo de Israel ante el Evangelio no es simplemente el resultado de la incredulidad relativamente pasiva de ellos, sino la consecuencia de haberse negado definitiva y culpablemente a responder a la iniciativa de la gracia de Dios, que es lo que encontramos en el versículo 21, cuando nos dice y nos revela el texto la reacción de Israel ante la constante iniciativa de Dios de extender su mano hacia ellos. Pablo considera tanto la incredulidad de Israel como la desobediencia al Evangelio como dos lados de la misma moneda. Sin embargo, el oír es el paso central en el que Pablo quiere hacer hincapié en el versículo 17. Es por eso que en el 18 vuelve ahora a este paso y pregunta: ¿acaso nunca han oído? A lo que responde afirmando: ciertamente que sí. Y como argumento, Pablo cita el Salmo 19, donde se nos habla acerca de la revelación general de Dios que ha sido proclamada por toda la tierra. Aún así, Pablo utiliza este pasaje como una analogía, no de forma literal, declarando que la palabra de Dios, es decir, que su revelación especial en el Evangelio, también se ha extendido por toda la tierra. La intención de Pablo al utilizar este texto no es interpretar el versículo del Salmo, sino más bien utilizar su lenguaje haciendo eco a la predicación universal del Evangelio como revelación de Dios en toda la tierra. En primera instancia, Pablo quiere mostrar que no es excusa para los israelitas decir que no escucharon el Evangelio, es decir, el mensaje de salvación, porque la predicación había llegado a sus oídos. Por otro lado, Pablo quiere ir un poco más allá y pregunta, añadiendo: ¿acaso Israel no sabía? Pablo no se queda tan solo con un oír superficial como acto que Israel experimentó, sino más bien quiere dejar en claro que, yendo un poco más profundo, no solo que Israel no escuchó, sino que entendió, tuvo una comprensión genuina del mensaje del Evangelio. Israel no solo escuchó, dice Pablo, sino que también conoció ese mensaje. Pablo lo que quiere revelar es que la ignorancia de Israel
consiste en su obstinada negación a reconocer el cumplimiento de estos textos en la revelación de la justicia de Dios en la persona de Cristo. Y como primer argumento, cita Deuteronomio capítulo 32, versículo 21, donde Moisés dice: yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira. Lo que Pablo hace es una demostración escritural de lo que Israel ya conocía. Lo que cita es el cántico de Moisés, donde se ve, frente a las obras de la gracia de Dios a favor de Israel, la respuesta obstinada y pecaminosa de la nación hacia estas obras. Dice un autor: ya que Israel ha incitado a celos a Dios con lo que no es Dios, Dios provocará celos a Israel con lo que no es pueblo. Pablo ve en estas palabras una profecía donde se anunciaba la inclusión de los gentiles al pueblo de Dios, provocando a celos a los judíos, haciendo que respondan con ira contra este movimiento de la historia de salvación. Jesús mismo les había declarado en Juan capítulo 10, autorrevelándose como el buen pastor, lo siguiente. Juan 10, versículo 16 dice: tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas y oirán mi voz. Así pues, a partir de las propias Escrituras, nos dice Pablo, es que Israel debería haber conocido que Dios estaba obrando a través del Evangelio. Dios estaba provocándolos a celos por medio de la inclusión de los gentiles a su pueblo. Tanto las Escrituras como las palabras de Jesús revelaban eso. Por lo tanto, el Evangelio revelaba eso. No es solo que la ley anticipaba lo que el Evangelio proclamaba y la reacción negativa del pueblo de Israel hacia este. Los profetas también dieron testimonio de esta verdad. Pablo, como un segundo argumento, cita a Isaías capítulo 65, versículo 1, demostrando que el profeta ya había declarado tal verdad. Los que no preguntaban por Dios, los que no lo buscaban, fueron los que lo hallaron. Eso nos retrotrae al comienzo de la sección de la carta de Romanos en la que estamos, si recuerdan, capítulo 9, versículo 30, haciendo referencia a los gentiles. Pablo dice en lo tocante a ellos que no iban tras la justicia, la alcanzaron, es decir, la justicia que es por la fe. Algo que también desde la antigüedad fue manifestado por los profetas y que ahora el Evangelio también estaba revelando. Finalmente, en el versículo 21, Pablo utiliza Isaías capítulo 65, pero ahora el versículo 2, para aplicarlo a Israel. Enfatiza la oferta constante de gracia por parte de Dios hacia su pueblo, como también su resistencia obstinada a esa gracia. Así como los profetas declararon la verdad de que el Evangelio manifestaba en lo tocante a aquellos que alcanzarían salvación y que no serían judíos, de la misma manera, dice Pablo, también declararon que Israel en todo tiempo fue rebelde y desobediente a la gracia proveniente de la mano de Dios hacia ellos. Y de esta manera, por un lado, Pablo comienza mostrándonos cómo Dios
se propuso salvar a los hombres por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo, escuchando el mensaje y respondiendo con fe. Sin embargo, también nos muestra que Israel no respondió de la manera que se esperaba. Intencionalmente rechazaron el Evangelio por su constante rebeldía y desobediencia, a pesar de escucharlo y a pesar de entenderlo. Las Escrituras ya lo habían revelado, sin embargo, no hicieron caso a las buenas nuevas de salvación. Y eso, nos muestra Pablo, los hacía culpables y los hacía responsables ante la verdad de Dios. Entonces, al comprender esta verdad, ¿qué es lo que hacemos con esto? Y quisiera que me acompañen a Hebreos capítulo 4, versículos del 1 al 11, para que podamos meditar un poco en esto que hemos escuchado. Quisiera que me sigan con su lectura. Hebreos capítulo 4, versículo 1 dice: por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Versículo 6 dice: por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Versículo 11, por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Gloriosa la palabra de nuestro Señor. Hermanos, el Evangelio que ellos escucharon es el mismo Evangelio que hoy tenemos en nuestros oídos. Cristo es el reposo para todo creyente. Por la fe podemos en Él descansar de nuestras obras, porque ya Cristo reposó de las suyas. Hoy es el día en que el Evangelio hace eco en tus oídos una vez más. La palabra de Cristo está presente delante tuyo. Si respondiste con fe al Evangelio, sos salvo. Invocás el nombre de Jesús porque Él es tu Redentor y es tu Señor. Y debes gloriarte en Cristo Jesús. Y si hay algo más que tenés que llevarte, es que no podés dejar de predicar el Evangelio para la salvación de pecadores, para la gloria de Dios. Si creíste al Evangelio, ahora es tu deber. Sin embargo, también hay una advertencia en nuestro pasaje.
Pablo nos muestra que Israel fue rebelde y fue desobediente a pesar de haber oído y entendido el Evangelio. Hoy quizás podés estar acá sentado reconociendo que cada domingo escuchás el Evangelio. Y aún más, podés hasta declarar que lo entendés. A pesar de eso, puede que tu corazón siga siendo rebelde y desobediente a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. A pesar de que la mano de Dios se extiende una y otra vez con gracia sobre tu vida, quizás podés estar respondiendo con rechazo a su persona. Hoy es el día en que el Evangelio de salvación golpea una vez más a tus oídos y a tu conciencia. Es necesario creer en Jesucristo para ser salvo. Y no es meramente una declaración llana y una declaración superficial para calmar tu mente. Algo en lo que en estos tiempos estamos muy acostumbrados, donde las personas se las mueve únicamente a declarar superficialmente que creen en Jesús, pero luego sus vidas no demuestran estar bajo su señorío. Hermanos, responder con fe al Evangelio es una fe que deposita toda su esperanza en Jesús cada día de la vida. Una fe que está dispuesta a aferrarse a Él sin nada más que querer hacer para alcanzar algo, porque Él ya lo hizo todo. Es una fe que vive y busca vivir cada día para la gloria de Dios y obediencia a su palabra. Entonces no te conformes creyendo que porque muchas veces escuchás el Evangelio y lo sabés, tenés que dar por sentado de que sos salvo. Si hay algo que debemos hacer cada día, es examinar nuestro corazón para ver si realmente nuestra fe está puesta en la persona de Jesús. Examiná cómo vivís cada día a la luz de esta verdad. Y que el Señor te dé conciencia del estado de tu alma. Ahora, si estás acá y quizás por primera vez entra en tus oídos el Evangelio de Jesucristo, mostrando y revelando aquel único justo que tuvo que venir para cumplir con lo que vos jamás podrías cumplir y para cargar con tus pecados sobre aquella cruz y derramar su sangre para el perdón de tus pecados. Si el Evangelio de Jesucristo y de su señorío es lo que estás escuchando por primera vez, es necesario saber que debes creer en Él para ser salvo. Debes creer en Jesús como aquel justo que justifica al que pone su fe en Él. Es necesario que te arrepientas de vivir en tu propia justicia y que vengas a la justicia de la fe en Jesús. Hoy es el día para arrepentirte al entender el Evangelio. Hoy podés ser salvo de tu rebeldía y de tu desobediencia intencional hacia Dios. Hermanos, si hay algo que tenemos que comprender, es que debemos cuidarnos de no caer en el mismo ejemplo de desobediencia y de rebeldía ante el Evangelio. Porque eso lo único que hará es hacernos responsables ante Dios cuando nos encontremos cara a cara con Él.
Debemos examinar nuestros corazones a la luz del Evangelio. Debemos examinar nuestras vidas a la luz del Evangelio. Y que por la gracia de Dios podamos realmente comprender si hemos respondido verdaderamente con fe al Evangelio de Jesucristo. La pregunta que surge es si invocaremos al Señor cada día de nuestras vidas o si seguiremos siendo rebeldes y desobedientes a su verdad. Debemos creer cada día a las buenas nuevas de Cristo Jesús y debemos predicar ese mensaje, porque en el diseño de Dios y en su soberana voluntad, Él decretó desde la eternidad salvar a los hombres por medio de la predicación. Entonces, si esa palabra un día golpeó nuestros corazones y hemos creído por la gracia de Dios, ahora nuestro deber, como les decía, es hacer llegar a los oídos de los hombres ese mensaje que tiene el poder de salvar. Si hay algo que tenemos que estar seguros, es que Dios continúa salvando a pecadores a través del Evangelio de Jesucristo. No vivamos como Israel, de que a pesar de estar expuesto una y otra vez al Evangelio, aún así lo rechazó. Que podamos cada día gloriarnos en Dios por darnos el privilegio de escuchar su verdad que nos habla acerca de su Hijo Jesucristo, en el cual hay salvación. Que ese sea el mensaje que cada día golpee nuestras conciencias y que nos mueva a vivir para la gloria de Dios. ¿Vamos a orar? Gracias te damos, nuestro Dios, porque eres grande, porque tus pensamientos, tus caminos son inescrutables, porque eres glorioso en gran manera, Señor. Gracias porque, Señor, por medio de la predicación de tu Evangelio, has decidido salvar a los hombres. Y gracias porque, Señor, a lo largo de la historia, Señor, aquellos que han sido testigos fieles de tu Hijo Jesucristo, nos han dejado, Señor, escrito lo que sus ojos vieron y entendieron y comprendieron. Señor, gracias porque hoy tenemos tu palabra en nuestras manos, la cual, Señor, nos revela tu Evangelio. Gracias porque es tu Evangelio, Señor, que llega a nuestros oídos cada día. Señor, por lo tanto, salvas. Reconocemos y hemos creído, Señora, a tu mensaje, esa realidad, esa verdad de que tu palabra produjo nueva vida en nosotros. Somos testigos vivos, Señor, de cómo has decretado salvar. Señor, pero hay algo más que debe movernos y es proclamar este mensaje para que pueda entrar en los oídos de aquellos que están lejos de ti, que viven en tinieblas, apartados de ti, para que puedan, Señor, creer al mensaje y ser salvos. Danos ese celo por la predicación de tu palabra, Señor. Danos ese celo por proclamar la verdad acerca de tu Hijo Jesucristo. Y por otro lado, Señor, guarda nuestras mentes y nuestros corazones de vivir una vida cristiana donde superficialmente, Señor, mostramos ser algo, pero que no haya
una realidad en nuestros corazones, que no haya una fe genuina dentro nuestro, que nos permita ver a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Señor, guárdanos de ese error, de ese engaño. Señor, guárdanos de ser como Israel, de que a pesar de estar constantemente, Señor, escuchando y aún comprendiendo tu evangelio, Señor, por su rebeldía y por su desobediencia, te rechazaron. Señor, ayúdanos a examinar nuestros corazones. Señor, y que cada vez que el evangelio entre por nuestros oídos, pueda aumentar nuestra fe en Cristo Jesús. Ayúdanos a adorarlo con vidas que glorifiquen su nombre. Ayúdanos a manifestar esta fe en el evangelio por medio de vidas que constantemente se santifican. Señor, guardanos, Señor, y aumenta nuestra fe para que cada vez que podamos profundizar más y más en Jesús, podamos conocerte más y más y gloriarnos más y más en quien sos, en quien, Señor, has enviado para que nos rescatara, para que nos salvara. Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias por tu palabra. Señor, golpea nuestros corazones para que sean movidos más y más hacia ti, porque sos digno de eso, Señor. En el nombre de Jesús.